Esto lo he puesto al revés. Filipenses. Bueno, la semana anterior al aniversario, Soleil habló de Filipenses del capítulo 2, ¿no? No sé si escucharon, el audio ya está en el canal de YouTube, en todos lados, en iVoox. ¿En Dropbox? ¿Cómo? ¿En Dropbox? No, en iVoox. Doble O. ¿No? Con doble O, sí, y con X y V. Ajá. Claro. Y bueno, ahí hablábamos un poco sobre el ejemplo de Cristo, ¿no? De la figura de Cristo como un rey que se humilla, ¿sí? Que dice la Biblia que él no estimó ser igual a Dios, que no se aferró a eso, y que se humilló hasta lo más bajo, ¿no? Y al punto de morir en una cruz, ¿no? Entonces habla del ser máximo humillándose hacia lo más pequeño, ¿no? Y también habla de ese ser tan pequeño como Dios lo exalta, ¿no? Cómo pasa de ser un ser muy grande a una humillación extrema, y luego pasa a ser, o sea, se humilló siendo siervo, y luego a ese siervo Dios lo exalta hasta lo sumo, ¿no? Ese es como que el ejemplo que habla la primera parte del capítulo 2, ¿no? De que Dios se rebajó y Dios lo exaltó. Y lo hace a manera de que nosotros sepamos lo que Él hizo, también como manera de ejemplo, ¿no? Y ahora vamos a leer lo que continúa del capítulo, versículo 12 al versículo 18. Segunda de Filipenses 2, del 12 al 15. Primera de Filipenses 2. Filipenses 2. Yo soy así, yo estoy fregado la cabeza. Ya. Filipenses 2, 12 a... ¿Cómo era? Espera, porque no carga esto. Está haciendo a propósito. Sí, es para hacer tiempo mientras carga. Ya. El título de este pasaje, según la Reina Valera 60, no, la Reina Valera contemporánea, es Luminares en el mundo. Ajá, Illuminatis en el mundo. Lunares en el mundo. Ajá. Dice: por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo, el querer como el hacer por su buena voluntad. Háganlo todo sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, me gozo y regocijo con todos ustedes. Y asimismo, también ustedes gócense y regocíjense conmigo. Entonces, esta segunda parte, Pablo empieza diciendo, por tanto, ¿no? Y esa expresión es una expresión como decir, teniendo en cuenta todo lo que te estoy diciendo, o se podría decir también basándome en todo esto, o sea, basándonos en la realidad de que el Ser Supremo, Dios, se hizo siervo, y basándonos en que ese siervo Dios lo exaltó, ¿no? O sea, teniendo como ejemplo esa humildad, esa humillación, ese morir por la humanidad, ¿no? Ese entregarlo todo, o sea, poniendo como base eso, Pablo comienza con una lista de responsabilidades, ¿no? Como que él busca reforzar ciertas cosas que andaban bien y también ciertas cosas que no andaban tan bien, ¿no? Algo interesante de esta carta es que la iglesia de Filipo envió, o sea, ¿se acuerdan de que esta carta Pablo lo escribió en la cárcel, ¿no?
que es considerada la carta informal de Pablo, ¿no? De que Pablo menciona en más de la mitad de los versículos a Cristo, ¿no? Entonces eso habla mucho del protagonismo que tenía Cristo en la doctrina de Pablo, ¿no? Entonces, lo que hizo la iglesia de Filipos fue que ellos recolectaron una ofrenda para Pablo, ¿no? Entonces ellos enviaron a un representante de la iglesia a visitar a Pablo a la cárcel y a entregarle esa ofrenda a Pablo, ¿no? Y fue ahí que, a manera de recibo de honorarios, Pablo le escribe esa carta, ¿no? Como un feedback a la ofrenda que le estaban dando, ¿no? Como que para que la iglesia vea de que la ofrenda llegó y como manera de agradecer, como que les escribe toda esa carta enfatizando lo mucho que los ama, lo agradecido que está, ¿no? Enfatizando en varias cosas que a él, porque él comienza diciendo, ¿no? De que se alegraba siempre que pensaba en la iglesia de Filipos y todo eso, ¿no? Entonces, Pablo en el versículo dice: por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, ¿no? A mí eso es algo que me parece bonito en cuanto a Pablo, a Pablo cómo reconoce la obediencia de la iglesia, ¿no? Y no la obediencia a Pablo, ¿no? Sino a lo que Pablo les enseñaba, que es la palabra de Dios, ¿no? Y yo creo que bonito tú como discipulado, como persona que eres una persona que está siendo formada, mentoreada por alguien, de que la persona que tú respetas, admiras y que te está guiando en el camino te diga: me alegro de que tú estás siendo obediente, ¿no? Muchas veces la obediencia es algo que nosotros, producto de tal vez nuestro deseo de hacer lo que queremos, producto de nuestro deseo de ser independientes, de nuestra rebeldía misma, de nuestra naturaleza, es algo que a veces pasamos por alto con mucha facilidad, ¿no? Y nos tornamos desobedientes, ¿no? Y Pablo continúa en el versículo diciendo: por todo esto ustedes han sido obedientes, y no solo cuando estoy presente, sino también cuando no estoy presente, ¿no? Entonces, pasaba algo en la iglesia de Filipos, era de que ellos eran muy dependientes de Pablo, ¿no? Ellos, cuando estaba Pablo, ellos se esmeraban más. Cuando estaba Pablo presente, ellos recaudaban más dinero para dárselo a los pobres. Cuando estaba Pablo, eran más fervientes en el servicio, en el evangelismo y todo eso, ¿no? En guardar su vida en santidad y todo eso, ¿no? Y eso, Pablo se dio cuenta que era un poco peligroso, ¿no? Un poco peligroso depender de personas, ¿no? Un poco peligroso depender de que él tenga que estar presente ahí a manera de Cristo, ¿no? Porque nosotros deberíamos ser obedientes, cuidar nuestro testimonio, ser apasionados en nuestro servicio a Dios y todo eso, no porque tenemos a una persona por delante, ¿no? Sino porque está Cristo por delante, ¿no? Yo cuando buscaba así comentarios sobre este pasaje, encontraba así muchos datos de estadísticas de cómo las iglesias sufren cuando sus pastores viajan, ¿no? Y miraba así como cuando el pastor, el predicador principal de la iglesia se ausenta por unos días, baja la asistencia al promedio de iglesias y baja las ofrendas y los diezmos del promedio de iglesias, ¿no? Que es como que lo más fácil de medir, ¿no? Porque es como que lo más notorio. Y eso yo creo que refleja mucho una cierta inmadurez, ¿no? Una iglesia inmadura que no está centrada en Cristo, sino está centrada más en las personas, ¿no? Y creo que eso es algo que también perjudica mucho a que los líderes se sigan desarrollando. Por ejemplo, Pablo era pastor
y cuidaba muchas diferentes iglesias y mentoreaba muchas iglesias, pero él era consciente de que ejercía su ministerio y era más fructífero como que sembrando, visitando más iglesias, pasaba una temporada con una iglesia, luego se iba a fundar otra y siempre estaba en contacto y todo eso, ¿no? Pero a veces también queremos entronizar a las personas y queremos como que tener empleados ahí parados adelante en lugar de personas que nos guían hacia Cristo, no hacia ellos. Entonces aquí yo creo que también es una exhortación a nosotros no depender de las personas, sino depender de Cristo, y nosotros no volvernos personas que no podemos ser fácilmente reemplazadas, ¿no? O creernos indispensables en determinada cosa que hacemos, ¿no? Porque al final la obra es de Dios, ¿no? Y por eso es que Pablo enfatiza, bueno, ustedes son obedientes cuando yo estoy y también cuando no estoy, ¿no? Entonces Pablo aquí está animando y como que empujando a la iglesia a cómo viven cuando están solos, ¿no? Cuando él no está, ¿no? Y trayéndolo 2000 años después a cómo es la iglesia, cómo son los cristianos cuando están solos, por ejemplo, ¿no? O cuando no hay cristianos alrededor, ¿no? Porque a veces nosotros cuando estamos con cristianos cerca, como que nos cuidamos las apariencias, o tratamos de transmitir algo como que más pulido de lo que somos cuando estamos en otros entornos. Entonces, qué importante es buscar ser obedientes tanto en la presencia de hermanos como en la ausencia de hermanos. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, ¿no? Y lo que está haciendo Pablo al decir esto es que él está enfatizando el versículo 27 del capítulo 1. Voy a leer el versículo 27 que lo leímos cuando estudiamos el capítulo 1. Dice: compórtense ustedes como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente, sepa yo que ustedes siguen firmes en un mismo espíritu y luchando unánimes por el Evangelio, ¿no? Entonces en el capítulo 2 él como que enfatiza lo que ya les había dicho en el capítulo 1, ¿no? De que así yo los vea o así yo no los vea, ustedes tienen que mantenerse igual de firmes en Dios, ¿no? En Jesucristo, en obedecer sus mandamientos, en constantemente esforzarnos por la unidad de la iglesia, por el servicio de la iglesia, por el crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, yo creo que en este pasaje que hemos leído, la primera responsabilidad que nos muestra es la responsabilidad de ser obedientes, ¿no? Y Pablo reconocía también de que él de alguna manera representaba la autoridad de Cristo, ¿no? De que de alguna manera él le había encomendado la vida de la iglesia y él esperaba también que sus palabras sean escuchadas, ¿no? En varios versículos de la Biblia hablan de que si nosotros muchas veces no obedecemos a las personas cercanas que nos guían hacia Dios, ¿cuánto más vamos a obedecer a un Dios que no vemos? Entonces, Pablo está siendo bastante enfático en el hecho de la sujeción mutua, del escuchar con mucha atención lo que tiene para decirte el hermano mayor, ¿no? De las correcciones que podemos recibir de las personas que Dios ha puesto para guiarnos y acompañarnos en el camino de la vida cristiana, ¿no? Entonces, la primera responsabilidad que vemos en este pasaje es la responsabilidad de ser obedientes. Luego de eso, en el versículo 14, Pablo está diciendo así. Dice: porque háganlo todo sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables, hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes proclamen
ustedes resplandecen como luminares del mundo. Dice, aferrados de la palabra de vida, para que sean irreprensibles, sencillos, intachables, hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares del mundo, aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano, ¿no? Y aunque mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, me gozo y regocijo con todos ustedes, y asimismo ustedes gócense y regocíjense conmigo. Entonces Pablo aquí les está diciendo que que hagamos las cosas sin murmuraciones ni peleas, con el fin de que seamos dos cosas: irreprensibles y sencillos. Y algo que a mí siempre me parece como que un desafío así de una valla muy alta es cuando yo escucho el deseo de que Dios quiere que nosotros seamos irreprensibles. Porque el ser irreprensible, ¿cuál sería el significado que nosotros podríamos dar con nuestras propias palabras a la palabra irreprensible? ¿No? Una persona que nadie tiene nada malo que decir de ellas. Intachable. ¿No? Una persona que no comete excesos, que es disciplinada, que es ejemplar, ¿no? Que se cuida mucho, ¿no? Entonces, Dios en unos versículos anteriores, Él nos está guiando hacia esa realidad, hacia que seamos irreprensibles, ¿no? Y dice cosas como: ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿No? Ocúpense en su salvación con temor y temblor, ¿no? Entonces, la forma de llegar a ser irreprensibles es ocuparse en nuestra salvación. Ahora, ¿cómo entendemos eso? ¿No? Yo creo que una buena respuesta a esa pregunta está en Santiago 2, en el versículo 14. ¿No? Santiago 2, en el versículo 14. Del 14 en adelante, ¿no? Que habla un poco de la salvación. Dice: hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario, y alguno de ustedes le dice: vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. Pero alguien podría decir: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios lo creen y tiemblan. No seas tonto. ¿Quieres pruebas de que la fe sin obras es muerta? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe. Lo mismo sucedió con Rahab la prostituta. ¿Acaso no fue justificada por las obras cuando hospedó a los mensajeros y los ayudó a escapar por otro camino? Pues así como el cuerpo está muerto si no tiene espíritu, también la fe está muerta si no tiene obras, ¿no? Y este es un capítulo que algunos también han debatido mucho, en el sentido de que nosotros creemos que la salvación es solamente por fe, ¿no? Pero aquí Santiago como que está diciendo la fe más las obras, ¿no? Y pareciera decir que la fe por sí sola no salva, ¿no? O sea, pareciera decir de que el ser humano coopera con Dios para su salvación, ¿no? Pero si nosotros estudiamos todo el
el mensaje bíblico al respecto, nosotros vemos que la salvación solo depende de Dios, ¿no? Y que Dios es el que nos salva, pero una evidencia de ese milagro de regeneración que ha hecho en nuestras vidas es que nosotros hacemos buenas obras, ¿no? Y aquí estaba como que había ese debate de alguien que decía, yo tengo mucha fe, y lo decía con su boca, pero la persona le respondía, tú me dices que tienes mucha fe hablando, pero yo no hablo, pero te muestro que tengo fe, no por lo que digo, sino por lo que hago. A ver, tú muéstrame tu fe solo con palabras y sin obras, y yo te muestro mi fe sin palabras, pero la muestro a través de mis obras. Y aquí creo que hay bastante relación en lo que Pablo dice de ocúpense de su salvación, ¿no? Con temor y temblor, ¿no? Lo que está diciendo Pablo es, demuestren que son salvos a través de sus buenas obras, ¿no? De que velemos por nuestra salvación haciendo el bien, ¿no? Seamos congruentes, vivamos como personas que realmente somos salvas, cumpliendo con el mandamiento de amar al prójimo, con el mandamiento de buscar unidad en la iglesia, con el mandamiento de entregar nuestras vidas a Dios, con esas cosas, ¿no? Entonces, velemos por nuestra salvación, ¿no? Yo recuerdo que yo escuché en algún momento a alguien que decía que nosotros deberíamos vivir sabiendo de que la salvación es nuestra y que no hay forma de perderla, pero que en la práctica la viviéramos con tanto cuidado y con tanta gratitud y nos cuidáramos tanto como si pareciera que creyéramos que la podríamos perder, pero siendo conscientes absolutos de que eso no va a ser posible. Y creo que la Biblia nos orienta a vivir de esa manera, como que siendo muy temerosos, como dice la Biblia en este pasaje, con temor y temblor de las acciones que estamos realizando, ¿no? De que si estamos siendo obedientes y realmente cuidamos nuestra salvación, aunque sabemos que no la podemos perder, pero la cuidamos porque la consideramos valiosa, no porque la consideramos que la podamos perder, ¿no? Sino como la consideramos un tesoro de valor incalculable, ¿no? ¿Realmente vivimos así? Luego Pablo continúa hablando de las responsabilidades, ¿no? Las dos responsabilidades que ya hemos visto es la responsabilidad de la obediencia y ahora la responsabilidad de cuidar la salvación, de velar por la salvación. Y luego Pablo habla de que hagamos las cosas sin murmuraciones, sin contiendas, ¿no? Dice así: para que seamos irreprensibles e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, ¿no? La palabra sencillez, ¿no? ¿Qué podríamos utilizar como una palabra o una explicación de esa palabra? Humildad, ¿no? Que vivamos con mucha... ¿cuál sería la palabra? Como medidamente, no, o sea, como que sin excesos, ¿no? La Biblia habla, por ejemplo, una palabra similar a cuando la Biblia dice que las mujeres deben vestirse, ¿cómo dices? Decorosamente, ¿no? Y aquí Pablo nos está llevando a que si nosotros cuidamos la salvación, somos obedientes, vamos a ser irreprensibles y vamos a vivir vidas decorosas, ¿no? Vidas humildes, vidas de servicio al otro con humildad, ¿no? Porque de hecho ese es como que nuestro propósito principal aquí en la tierra, ¿no? Dice, irreprensibles, sencillos, intachables, hijos de Dios. Y me gusta esto que dice, no dice paralelamente a una generación perversa, ¿no? Sino dice en medio de una generación perversa, ¿no? Y la verdad es que nosotros todos los días estamos viviendo alrededor de una generación muy perversa, ¿no?
y conviviendo en nuestros trabajos, en nuestros lugares de estudio, muchas veces con personas muy cercanas y muy queridas, que de pronto tienen las conciencias cauterizadas y que piensan muchas cosas, tal vez con honestidad, pero honestamente equivocados. ¿Mm? Y cuán necesario es que nosotros resplandezcamos en medio de esa generación perversa, ¿no? En esa generación que llama bueno a lo malo, ¿no? En esa generación que cree ser muy tolerante, que cree ser muy paz y amor, que cree ser muy... pero que en el fondo es puro egoísmo y pura contradicción y pura cosa vacía y cosa hueca, ¿no? Dios nos dice que nosotros resplandecemos como luminares en el mundo, ¿no? Y qué bonito ser considerado un luminar en el mundo. O sea, qué bonito ser una persona que realmente ilumina con su manera de vivir, con su fe en Cristo y con la obra que Cristo hace en nosotros por pura gracia, por pura misericordia, ¿no? Luego Pablo continúa. Pablo está hablando de la obediencia, de la salvación, de servir con humildad, y también como que nos añade esa responsabilidad de tener un buen testimonio, ¿no? Y ahí hay mucho por debatir, ¿no? Por conversar, porque a veces el testimonio está mal interpretado, mal usado, ¿no? Y yo siempre digo de que a veces el testimonio en las iglesias es algo así como la versión cristiana de la reputación, ¿no? Claro, muy de apariencia. Y yo creo que ese es un concepto equivocado, ¿no? En el sentido de que los cristianos estamos llamados a pensar lo mejor del costado, del hermano, ¿no? La Biblia nos orienta a tener pensamientos de bien y hacer el bien, ¿no? Y de ser pacientes con el prójimo, ¿no? Y recordar que nosotros también andábamos en tinieblas, ¿no? Entonces, cuando vemos al del costado, lo cristiano maduro es pensar lo mejor, ¿no? A veces pareciera que esta persona está haciendo algo incorrecto, parece, no lo hemos confirmado. O sea, si lo confirmamos, tendríamos que acercarnos y exhortar a esa persona, ¿no? Pero a veces pareciera que esa persona está cometiendo algo que no es bueno y lo que deberíamos pensar es pensar lo mejor, ¿no? Como que pensar que eso no está pasando, a no ser que lo comprobemos, ¿no? Pero vemos que también, hablando de iglesias, hay personas que no viven así, ¿no? Y que tal vez tienen vidas como que están muy pendientes de lo que hacen los otros, ¿no? Y que son personas que en la Biblia los llamaría como que débiles en la fe, ¿no? Y entra ahí como que el debate de conversar hasta qué punto los tomamos en cuenta. O hasta qué punto evitar que los cristianos hablen bien o mal de las cosas que parecen que hacemos, ¿no? ¿no? Porque a veces nosotros, por querer hacer algo bueno, no sé, poniendo de ejemplo al mismo Cristo, ¿no? De que Cristo andaba con personas con reputaciones complicadas, ¿no? Con prostitutas, con delincuentes, con gente que una persona espiritual en la época no andaría, ¿no? Entonces mucha gente hablaba mal de Jesús, ¿no? Y Jesús como que no le importaba, ¿no? Pero hasta qué punto Jesús también era indiferente a ese tipo de cosas, ¿no? Hasta qué punto Jesús sí le importaba lo que pensaban de él, ¿no? Porque en algunos momentos Jesús dice, a Jesús le tildaban de bebedor de vino y de comelón, ¿no? A Jesús lo tildaban así porque los discípulos paraban visitando gente y cuando visitabas a alguien te recibían con comida y vino, ¿no? Y pasaba mucho eso. Entonces la gente comenzaba a decir, Jesús es comelón y bebedor y sus discípulos son así, desordenados alimenticiamente, ¿no? Entonces Jesús cita a Juan el Bautista, ¿no?
Porque Juan era todo lo contrario. O sea, Juan vivía en un ayuno permanente. O sea, él había decidido vivir en el desierto y comer langostas, o sea, como grillos así gigantes, y miel, ¿no? Y se vestía con pieles de animal. Entonces, él era como que había decidido abstenerse de muchos manjares del mundo, ¿no? Entonces, Jesús como que les dice así, a ver, viene Juan, que no quiere comer, que no quiere beber, que quiere solo alimentarse de langostas y miel. O sea, una persona que cuidaba su alimentación, que se abstenía de muchas cosas, y ustedes dicen tiene demonio, ¿no? Porque decían de Juan que estaba endemoniado, cosas así, ¿no? Ahora, vengo yo, que soy una persona normal, como, bebo, y ustedes dicen que soy comelón, que soy bebedor, o sea, es como que, ¿qué les hace felices? ¿No? Una persona que se abstiene de cosas, ¿o qué pasa? Hay pecado. Sí. No, en serio. No podía. Es veribao. Así de canonización. Entonces, pero pasa. Aquí te espera tu asiento, me dice tu nombre. En oración porque toca elegir. Que toca elegir en oración. Ahí sí. Entonces, Jesús le dice, pucha, ustedes nada los satisface. O sea, viene un pata que ayuna, que se cuida en lo que come y todo eso, y a ustedes no les cae bien. Vengo yo, que soy una persona normal, que como, bebo como todos, soy comelón. Entonces, de alguna manera, Jesús no se hacía faltas de andar con prostitutas, con delincuentes, con cobradores de impuestos, pero al mismo tiempo sí le importaba aclarar de que en algunos casos de que él no estaba cometiendo ningún exceso. Y había ese equilibrio en Cristo, ¿no? De que igual las personas religiosas y obstinadas no se quedaban satisfechas con sus explicaciones, pero de alguna manera Jesús sí cuidaba lo que decían las personas, ¿no? Tal vez no con esa falsa moral hipócrita de querer aparentar algo que no eres, ¿no? Sino como que él se esforzaba a mostrar lo que sí era y que en realidad no era lo que la persona prejuzgaba. No sé si me dejo entender. De que muchas veces la moral cristiana el testimonio cristiano es un aparentar algo que no eres. Lo que Jesús hacía no era aparentar algo que no era, sino él parecía que era algo peor, pero él lo que trataba de mostrar era algo que sí era, ¿no? De que ando con prostitutas, pero no cometo ningún exceso. Eso era lo que buscaba aclarar. O sea, no era que se alejaba de las prostitutas para que no hablen mal de él, sino se acercaba y cuando lo criticaban él decía, sí, pero igual yo no hago nada mal. No sé si se entiende la figura, ¿no? Entonces yo creo que ese es el testimonio que nosotros debemos de cuidar, ¿no? De que nosotros no tener miedo de andar con personas, de que parezca algo que no es, ¿no? Pero siempre tenemos que tener cuidado en aclarar de que en realidad, o sea, y demostrar lo que en realidad somos, ¿no? De que en realidad mostrar nuestro lado bueno, no ocultar una apariencia, sino como que ser lo más transparentes posible, ¿no? Y por eso en este pasaje habla, ¿no? de que dice que sean irreprensibles y sencillos e intachables, hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa en la cual ustedes resplandecen como luminares del mundo. Porque yo creo mucho de que ese testimonio cristiano no alumbra nada, ¿no? O sea, ese testimonio me oculto para que no me miren tomar una cerveza, o me oculto para que no me miren, no sé, pues, conversar con personas así que están fumando marihuana, cosas así. Yo creo que eso no alumbra, o sea, eso calma los chismes de los evangélicos, pero no alumbra el mundo, ¿no? Yo creo que lo que alumbra el mundo es vivir una vida genuina, honesta, cristiana, que realmente se abstiene y puede iluminar en medio de mucha cosa fea alrededor, ¿no? Y ese es el desafío, ¿no? Ese es el desafío del testimonio cristiano, ¿no? Y también que sí nos importe lo que piensan, ¿no? Y que si realmente podemos evitar que alguien hable mal sin llegar a ser unos hipócritas cucufatos
y ocultar cosas, lo hagamos. O sea, si en algún momento podemos cuidarnos, lo deberíamos hacer, siempre y cuando eso no nos lleve a tratar de aparentar, ¿no? O a tratar de mostrar algo que no somos. No sé si se entiende esto, porque es medio denso de explicar, ¿no? Entonces tenemos que ser irreprensibles para así ser luminares en el mundo. Nadie tiene que poder decir algo malo de nosotros, ¿no? Y si dicen algo malo, que sea algo que tal vez que pareciera producto de que estamos en un lugar difícil, pero que no sea en realidad, ¿no? O sea, si estamos con un montón de borrachos alrededor y que te digan, parece que estás borracho, o que te digan, te he visto chupar, pero que en la práctica no lo hayas hecho. No sé si se entiende la figura, ¿no? O sea, que nos mantengamos puros en medio de lugares complicados, ¿no? Y yo creo que para esto no hay normas. O sea, yo creo que la iglesia cristiana siempre ha sido como que se ha ido al extremo del cuidado, porque es difícil encontrar un equilibrio y enseñar sobriedad, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo súper básico, ¿no? El alcohol, ¿no? Ustedes saben, yo creo que emborracharse es pecado, la Biblia lo dice, ¿no? O sea, refugiarse en el alcohol, tener una vida constante de vivir una vida de experimentar, de estar bajo los efectos del alcohol es pecado, la Biblia lo dice, ¿no? Pero Jesús brindaba, tomaba vino, ¿no? Eso no es malo, ¿no? Ahora, la iglesia cristiana optó por decir, ¿sabes qué? Mejor no tomes nunca, ¿no? Como una manera de cuidar la reputación o algo así, ¿no? Y yo creo que hay lugares donde se puede estar un poco más tranquilo y lugares donde hay que cuidarse un poco por amor a las personas, ¿no? Por ejemplo, yo siempre luché contra eso de tomar una cerveza en público o algo así, ¿no? Porque a veces, antes a mí me decían, oye, esa foto y no sé qué, y líderes que yo tenía que de alguna manera rendir ciertas cuentas, ¿no? Pero yo siempre decía, no estoy haciendo nada malo, y de hecho yo me mantengo firme en eso, que no estoy haciendo nada malo, y creo mucho eso, ¿no? Pero yo con el tiempo ya viví como que más naturalmente, y yo me daba cuenta de que había entornos donde se influenciaba negativamente, ¿no? Por ejemplo, yo estando en un grupo de chibolos, en una reunión social tranquila, yo tomar una cerveza, porque yo soy pollo, entonces alrededor de otras personas tal vez no muy resueltas, para ellos, o sea, yo lo que reflejaba con ellos, yo no era Carlos toma con moderación, sino, permiso. ¿cómo? Era como ellos, un autopermiso. Claro, para ellos era como que reafirmaba esa conducta, y para ellos no es Carlos el de la iglesia toma con moderación, para ellos era estamos tomando con Carlos. ¿Me entiendes? ¿Me entienden, no? Esa figura. Entonces yo me ponía a pensar y decía, pucha, no estoy haciendo nada malo, pero sí estoy reafirmando una conducta que ellos aún no tienen resuelta, ¿no? Pero de pronto estoy con personas un poco más adultas, donde yo tomar una cerveza sí reafirma el Carlos toma con moderación. No sé si se entiende la figura, ¿no? Entonces es como, tenemos que ser muy sabios en los ambientes en los que estamos, sin llegar a ser un hipócrita y un falso de que no tomo, me reprimo por lo que dirán, ¿no? Sino por realmente amor a las personas, ¿no? Entonces, ahora, es difícil llegar a ser sabios, ¿no? Y a saber en qué momento hacerlo, en qué momento no hacerlo, en cuestión de testimonio, ¿no? Pero creo que ahí tenemos que trabajar no tanto en las normas éticas, sino en nuestro amor hacia las personas, en nuestra compasión, en cuanto quisiéramos no reforzar conductas negativas, ¿no? Porque a veces nosotros hacer algo con moderación es bueno, pero también refuerza conductas negativas en otros, ¿no? Entonces, hay que ser honestos con este tipo de cosas, ¿no? Hasta qué punto nos exponemos, hasta qué punto no nos exponemos sin ser unos cucufatos religiosos, hipócritas o falsos, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿qué responsabilidades nos está hablando este pasaje?
Primero fue la responsabilidad de la obediencia, ¿sí? Segundo, la responsabilidad de velar por nuestra salvación. Tercero, la responsabilidad de servir con humildad, ¿sí? No peleando, en mansedumbre, ¿no? El cuarto, lo que hablamos ahora, es la responsabilidad de un buen testimonio, ¿no? Y un buen testimonio no porque aparentamos algo que no somos, sino porque un testimonio porque realmente somos lo que decimos ser, ¿no? Y luego en el versículo 16 dice: aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano, ¿no? Entonces, la responsabilidad de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a las Escrituras, ¿no? Y creo que esto demanda mucho carácter y mucho dejar que Cristo forme su carácter en nosotros, ¿no? Porque el vivir bajo la palabra demanda estudiar la palabra, demanda mucho sacrificio, demanda morir a nosotros mismos, pero realmente vale la pena amar la palabra de Dios, ¿no? Sobre todo en una época de tantas verdades relativas, en una época donde la gente cree cualquier cosa, en una época donde la gente enseña cualquier cosa, y hay mucho esto de el Señor me dijo, o Dios me habló esto, ¿no? Yo escuchaba un pastor que yo siempre estudio mucho, que lo mostré en algunos talleres, Augustus Nicodemo, ¿no? Brasilero, ¿no? Pastor presbiteriano. Y él siempre dice algo que a mí como que se me marca bastante. Dice: necesitamos escuchar menos Dios me dijo y comenzar a escuchar más está escrito. Y realmente muchas veces la gente habla más Dios me dijo, Dios me habló y esto, y cada vez dice menos la Biblia dice esto, ¿no? Y cada vez dice menos al momento de exhortar. Yo te exhorto no porque me parece algo, sino te exhorto porque la Biblia dice esto. O yo te corrijo no en la autoridad que yo tengo, sino en la autoridad que tiene la Biblia sobre nuestras vidas, ¿no? Y eso demanda mucho amar la palabra y estudiarla con mucho celo, ¿no? Con mucho cuidado, con mucha reverencia, con mucha responsabilidad, ¿no? Y algo que continúa diciendo Pablo en este pasaje es para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano, ¿no? Y es como que yo creo que el anhelo de todos nosotros cuando servimos a las personas y a Dios es que en ese momento que estemos parados frente a Cristo nosotros podamos decir: mira el fruto de la labor que hemos hecho en el tiempo, ¿no? Y de pronto yo en el aniversario la semana pasada yo decía que algo de las cosas más bonitas de hacer una iglesia es ser testigo del crecimiento de tus amigos, ¿no? De ver cómo Dios obra en la vida de las personas, ¿no? Creo que esa es una de las cosas más lindas que podamos experimentar, ¿no? Y yo creo que es bonito anhelar, alegrarse del crecimiento, del costado del crecimiento y del fruto de las cosas a las cuales nosotros invertimos servicio, ¿no? Y si no lo estamos haciendo, hacerlo, ¿no? Principalmente en las vidas de las personas, ¿no? Porque a veces también como que nos centramos a cosas prácticas, ¿no? Mi servicio a Dios es tocar la guitarra, o mi servicio a Dios es poner las letras, o mi servicio a Dios es decorar, ¿no? Y de hecho es servicio a Dios, pero el servicio principal a Dios es el atender a las personas, el invertir tiempo en la vida del hermano, ¿no? Que es lo más difícil, porque a veces es fácil dibujar, a veces es fácil decorar, a veces es fácil tocar, ¿no? Pero lo difícil es invertir la vida en el hermano, ¿no? Y dos cosas ahí. Esforcémonos, yo creo, por trabajar de tal modo que en el día de Cristo, en el día que estemos parados frente a Cristo, nos alegremos del fruto de nuestro trabajo, y también hagámoslo por alegrar a las personas que invierten tiempo en nosotros,
¿no? Dos cosas. Alegrarnos del fruto de nuestro trabajo y también esforzarnos para alegrar a las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Y Pablo continúa, ¿no? Aunque mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, me gozo y me regocijo con todos ustedes, ¿no? O sea, le está diciendo, me van a matar. Estoy que la paso mal, literalmente voy a ser sacrificado, ¿no? Y va a ser derramado. Y él utiliza como que la libación, ¿no? Había un ritual en el Antiguo Testamento donde tú echabas una copa como signo de adoración, te derramabas vino como signo de oración, ¿no? Entonces él está diciendo que con él iban a hacer eso. De hecho, eso es lo que iba a pasar. Le iban a cortar la cabeza, le iban a decapitar, iba a desangrarse y morir. Y su vida iba a ser derramada por causa del Evangelio, ¿no? Como Herschel. Ajá. Exactamente. Sí. Va a llorar. Ya lo voy a superar. Sí. No, gordito, no. Y él cierra el versículo 18 diciendo, y así mismo, o sea, y él termina diciendo, me van a matar, voy a ser sacrificado, me van a así esparcir como vino en el piso. Y yo me alegro y ustedes alégrense conmigo, ¿no? Entonces, ¿qué tal actitud la de Pablo, ¿no? De estar en ese momento tan duro, tan difícil de tener que entregar todo. O sea, ya él había entregado, él ya había renunciado a un montón de cosas, ¿no? O sea, él había renunciado a su familia, había renunciado a todos el cargo que tenía, había renunciado a todos los estudios que tenía. Él decía, todo lo considero basura por ganar a Cristo. O sea, difícilmente llegaríamos a renunciar a tanto como Pablo, pero Pablo fue un paso más allá al punto de entregar hasta su vida misma, ¿no? Y con alegría. Y a veces nosotros no servimos alegres, ¿no? A veces nos renegamos de nuestras responsabilidades, a veces renegamos de pucha, tenemos que invertir tiempo en la vida del otro, tenemos que dejar de hacer otras cosas por Dios y todo eso, ¿no? Pero Pablo nos da ese ejemplo ejemplo que aprendió de Cristo, ¿no? De morir alegremente. Y al punto de decir a sus discípulos, a la iglesia de Filipos, alégrense conmigo ante esa realidad de que voy a ser sacrificado al máximo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades cristianas que nos relata este pasaje, ¿no? La responsabilidad de la obediencia, ¿no? La responsabilidad de velar por la salvación, la responsabilidad de servir con humildad, la responsabilidad del buen testimonio y la responsabilidad de vivir de acuerdo a las Escrituras. Bueno, entonces, vivamos todas estas responsabilidades, como dice la Biblia, con temor y temblor, con mucha reverencia, ¿no? Con mucha sensibilidad, con mucha conciencia de lo que estamos haciendo, sabiendo que lo hacemos para Dios, de que todo es de Dios y todo es para Dios y todo proviene de Dios. No nos cansemos, ¿no? Como dice la Biblia, no nos cansemos de hacer el bien, ¿no? Venzamos el mal haciendo el bien, ¿no? Y no nos cansemos de hacer el bien. Si nos dice que no nos cansemos es que cansa, ¿no? Entonces, decidamos no cansarnos. Invirtamos nuestra juventud, nuestras fuerzas, nuestro ánimo en lo más maravilloso que puede hacer un ser humano en la tierra, que es ser luminar del mundo, alumbrar al mundo con la luz de Cristo. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo de reflexionar en ti, en cómo tú quieres que nosotros vivamos en este mundo, Señor. En cómo tú quieres que nos conduzcamos en la tierra, en cómo tú quieres que caminemos, Señor. Gracias por ese llamamiento que nos has hecho de ser luminares en el mundo, Señor. De alumbrar tanta oscuridad.
nosotros vivimos rodeados de tinieblas, Padre. Por donde vamos, por donde caminamos, en todos lados podemos ver cómo la gente vive en tinieblas. Y nos alegra que tú nos hayas escogido para alumbrar con la verdad, Señor, con la verdad de tu Evangelio. Queremos vivir dignamente, como reales ciudadanos de un reino que no es de este mundo. Como personas que son agentes de cambio positivo. Como personas que no son indiferentes hacia el dolor, el sufrimiento, las cosas que están mal a nuestro alrededor, sino que alumbramos con ese amor de tu mensaje. No permitas que nos cansemos de hacer el bien, Señor. Danos fuerzas cuando nos falten fuerzas, Señor. Ayúdanos a cumplir con nuestras responsabilidades cristianas, porque a veces nosotros nos acercamos a ti más por lo que tú nos das y no somos agradecidos o no mostramos ese fruto de arrepentimiento o nuestras obras no demuestran la fe que tenemos en ti, Señor. Y que esas obras las vivamos con responsabilidad, con la responsabilidad de ser obedientes a ti, obedientes a la iglesia, Señor, con responsabilidad de velar por nuestra salvación, con la responsabilidad de servir con humildad, con la responsabilidad del buen testimonio, Señor, de una vida genuina, en santidad, en cuidado, Señor, y con responsabilidad de vivir de acuerdo a tu palabra, Señor, no de acuerdo a pensamientos humanos o a reglas vacías o cucufatas, Señor, sino vivir realmente de acuerdo a tu palabra. Y que eso sea lo que comience las frases que utilicemos al momento de exhortar, de animar, de enseñar, que no sea un yo creo, sino sea un tu palabra dice esto. Ayúdanos a nunca poner la palabra de un hombre o la interpretación de un hombre por sobre tu palabra. Ayúdanos a confiar más en ti y a entregarnos cada día más a ti. Gracias porque sabemos que tú pones en nosotros tanto el querer como el hacer. Y que depende de nosotros el cumplir con todo esto con temor y temblor. Sabiendo que tú eres un Dios misericordioso, amoroso, bondadoso, pero también es un Dios que se enoja, que castiga, que se enfurece. Queremos salvar a las personas de tu ira, Señor, a las personas que tú escogiste. Te amamos. Y hoy comenzamos, bueno, ya hemos comenzado, pero como que después de la celebración de la semana pasada de nuestro aniversario, comenzaríamos un año más. Un año que nos llena de expectativas, que hay muchas cosas que ya celebramos de estos 2 años, pero también hay muchas cosas que tenemos que reforzar, que crecer, que corregir, que cambiar, para que tu reino siga extendiéndose. Guíanos, ayúdanos a tomar decisiones centradas en tu palabra y centradas en el propósito que tú tienes para esta iglesia. Danos esa sensibilidad de caminar en un mismo sentido, hacia una misma dirección y que todos trabajemos como un ejército humilde, obediente, sólido, con carácter, que no se cansa, que no es engreído ni llorón, sino que es un ejército realmente que podríamos llamar el ejército de Dios. Gracias, Señor, por morir por nosotros, por perdonarnos. Te amamos mucho, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, anuncio.
sufrió mi pecado helado, siendo inocente murió.